Estaba mirando mi cuenta bancaria vacía cuando escuché su auto alejándose de la entrada por última vez. 23 años de matrimonio, y me dejó sin nada más que una nota en la mesa de la cocina que aún hace temblar mis manos cuando la recuerdo. Mi nombre es Rosa y ahora tengo 71 años. La gente siempre me dice que parezco más joven, pero la verdad es que el dolor te envejece de maneras que las arrugas nunca podrían. He vivido lo suficiente para saber que algunas traiciones cortan tan profundo que cambian la química misma de tu sangre. Lo que mi esposo Richard me hizo no fue solo un robo. Fue la destrucción sistemática de una mujer que le había dado todo. Encontré la nota a las 6:47 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque aún llevaba mi bata rosada, la que él me había regalado en nuestro aniversario. La ironía no se me escapó ni entonces. La nota estaba escrita con su letra cuidadosa, la misma mano que había firmado nuestro certificado de matrimonio todos esos años atrás. Rosa, nunca te amé. Solo te embaracé para robarte el dinero. No me busques. Fue entonces cuando toda la fea verdad se desenredó como un suéter barato. Nuestra hija Sara no fue planeada. Fue carnada. Richard había investigado a mi familia. Sabía sobre la herencia que esperaba del patrimonio de mi abuela. Me había cortejado, se había casado conmigo y había pasado 2 décadas esperando el momento perfecto para desaparecer con cada centavo. Los estados de cuenta estaban esparcidos por nuestra mesa de cocina como evidencia en la escena de un crimen. Había estado sifoneando dinero por meses, transfiriéndolo a cuentas que ni siquiera sabía que existían. La casa estaba rehipotecada, las joyas de mi abuela, desaparecidas. Incluso la cuenta de ahorros que había abierto para la universidad de Sara estaba limpia hasta el último centavo. Pero el corte más cruel aún estaba por venir. Encontré las fotografías escondidas en el cajón de su escritorio. Fotos de Richard con una mujer de la mitad de mi edad, su cabello rojo cayendo sobre su hombro mientras se besaban frente a lo que parecía una casa de playa. En el reverso de una foto, había escrito «Mi vida real comienza ahora», con una fecha de hace 6 meses. 23 años cocinando sus comidas favoritas, planchando sus camisas, apoyando su carrera mientras yo trabajaba 2 empleos para mantenernos a flote. 23 años creyendo en un amor que no era más que un juego de estafa elaborado. La mujer en las fotografías era deslumbrante, joven, todo lo que yo no había sido en décadas, pero había algo familiar en su sonrisa que no podía identificar. Me senté en esa cocina por horas, pedazos de mi vida destrozada, esparcidos a mi alrededor como escombros después de un tornado. El silencio era ensordecedor, no más del ritual matutino del café de Richard, no más de su silbido en la ducha, no más pretender que todo era normal cuando había sentido la distancia creciendo entre nosotros por años. Fue entonces cuando tomé una decisión que habría choqueado a la Rosa de hace 6 meses. Tomé el teléfono y marqué un número que había encontrado en los contactos ocultos de Richard. Un número etiquetado simplemente como M. Si están disfrutando mi historia hasta ahora, no olviden suscribirse al canal, porque lo que pasó después cambió todo lo que pensaba que sabía sobre la justicia. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz de mujer respondiera. Joven, confiada, con apenas un rastro de acento que no pude identificar. «Hola, ¿eres la novia de Richard?», pregunté, mi voz firme a pesar de la tormenta rugiendo dentro de mí. Hubo una pausa. Luego, «¿Quién es?». «Soy su esposa». El silencio del otro lado de la línea se extendió como un alambre tenso a punto de romperse. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz había cambiado. Más fría, más calculada. «Richard me dijo que eras difícil de tratar. Difícil. Después de 23 años de matrimonio, así me describía a su amante. Sentí algo dentro de mí cambiar,
como una puerta cerrándose de golpe sobre la mujer que solía ser. La Rosa que lloraba por cenas quemadas y se disculpaba por tener opiniones se había ido. Lo que se sentó en esa Lissington silla de cocina era alguien completamente diferente. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Melissa. Y antes de que empieces a llorar y a suplicar, debes saber que Richard y yo ya estamos casados. Tuvimos la ceremonia el mes pasado en Las Vegas. Ya no eres nadie para él. Las palabras me golpearon como golpes físicos, pero no lloré. Algo sobre su tono, tan arrogante y ensayado, me hizo sospechar. Richard era muchas cosas: un mentiroso, un ladrón, un cobarde, pero no era lo suficientemente estúpido para cometer bigamia, a menos que... Muéstrame el certificado de matrimonio, dije tranquilamente. Se rió, un sonido como cristal rompiéndose. No te debo nada. Richard me eligió porque soy todo lo que tú no eres. Joven, hermosa, exitosa. Dijo que solo eras un escalón para conseguir lo que realmente quería. Fue entonces cuando las piezas comenzaron a encajar. La sonrisa familiar en la C, fotografías, la confianza en su voz, la forma en que sabía exactamente qué decir para lastimarme más. Esto no era solo una aventura cualquiera. Esto estaba planeado, orquestado, era personal. ¿Cuánto tiempo conoces a mi esposo, Melissa? Otra pausa. Lo suficiente para saber que merece algo mejor, que una vieja seca que ni siquiera puede mantener el interés de su hombre. Su crueldad era tan practicada, tan sin esfuerzo, que me di cuenta de que esta no era su primera vez destruyendo un matrimonio. Pero había algo más. Una desesperación bajo el veneno. Estaba tratando demasiado duro de convencerme de algo. ¿Dónde se conocieron?, insistí. Eso no es de tu incumbencia. La casa de playa en las fotografías. ¿Es ahí donde viven ahora? La línea se quedó en silencio. Demasiado silencio. Luego cometió un error. ¿Cómo sabes sobre la casa de playa? La forma en que lo dijo me dijo todo. Estaba sorprendida de que supiera sobre ella, lo que significaba que Richard no le había contado sobre las fotografías que había escondido en nuestra casa. Estos dos también se guardaban secretos entre ellos. Había pasado décadas leyendo a la gente. Clientes en el restaurante donde trabajaba, padres en los eventos escolares de Sara, vecinos que te sonreían en la cara y chismeaban a tus espaldas. Melissa estaba escondiendo algo grande, y su exceso de confianza iba a ser su perdición. Sé muchas cosas, querida, dije, mi voz tomando la misma dulzura melosa que había usado cuando trataba con clientes difíciles. Sé que Richard transfirió $340,000 de nuestra cuenta conjunta hace 3 días. Sé que hipotecó la casa por segunda vez. Sé que vació el fondo universitario de Sara. ¿Y qué? Es su dinero también. En realidad no lo era. La herencia de mi abuela vino con protecciones legales muy específicas. Richard puede haber pensado que era inteligente, pero cometió un crimen federal cuando tocó ese dinero. Por primera vez, la voz de Melissa vaciló. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Verás, cariño, puede que sea vieja, pero no soy estúpida. Mi abuela sobrevivió la depresión y se aseguró de que su dinero nunca fuera robado por hombres encantadores con promesas vacías. Cada centavo que Richard tomó puede ser rastreado, y cada centavo conlleva un cargo de felonía. La verdad era que no estaba completamente segura sobre las protecciones legales, pero mi abuela había sido una mujer astuta que no confiaba fácilmente. Valía la pena el farol para ver cómo reaccionaría Melissa. Richard dijo que eras indefensa, susurró, y por primera vez sonaba joven y asustada en lugar de cruel y confiada. Richard dice muchas cosas, pero tengo curiosidad, Melissa. ¿Qué te prometió? ¿Una vida nueva? ¿Seguridad financiera? ¿Amor verdadero? Él dijo que después de conseguir el dinero, viajaríamos por el mundo juntos. Empezaríamos de nuevo en algún lugar hermoso. Pobre niña.
No tenía idea de que era solo otra marca en el juego largo de Richard. Pero esa sensación familiar me molestaba de nuevo. Algo sobre su voz, sus maneras, la forma en que había estado tan lista con palabras crueles sobre mi edad y apariencia. Melissa, ¿cuál es tu apellido? ¿Por qué? Porque creo que nos hemos conocido antes. El teléfono se cortó. El tono demarcado resonó en mi oído como un toque de difuntos, pero no estaba derrotada. Si acaso, el pánico de Melissa me había dado más información de la que horas de interrogatorio podrían haber dado. Ella sabía algo sobre esas protecciones legales, y su reacción me dijo que estaba mucho más involucrada en el esquema de Richard de lo que quería admitir. He vivido lo suficiente para saber que cuando alguien te cuelga, es porque has tocado un nervio que no pueden permitirse que sea tocado. Esa sensación familiar sobre la voz de Melissa siguió royéndome como un dolor de muelas persistente. Cerré los ojos y dejé que mi mente vagara por los años, buscando esa conexión. Entonces me golpeó como un rayo. Hace 25 años, cuando Sara tenía solo 3 años, habíamos contratado una niñera para el verano. Una adolescente del vecindario con cabello rojo y una sonrisa dulce que parecía adorar a los niños. Su nombre era Melissa Thompson, y tenía 17 años cuando pasó 3 meses cuidando a mi hija, mientras yo trabajaba turnos dobles en el restaurante. La recordaba ahora. Como siempre hacía preguntas detalladas sobre el horario de trabajo de Richard, sobre nuestras finanzas, sobre si teníamos ahorros o inversiones. En 1900, ese momento, pensé que era solo una niña curiosa de una familia pobre, impresionada por nuestro modesto estilo de vida de clase media. Pero ahora, con 25 años de retrospectiva, podía ver el patrón. Nos había estado estudiando. Corría los álbumes de fotos viejos en el armario del pasillo, mis manos temblando mientras hojeaba las páginas. Ahí estaba, una foto de la fiesta del 4º cumpleaños de Sara. Melissa Thompson, de 17 años, sosteniendo a mi hija mientras Richard cortaba el pastel en el fondo. La misma sonrisa, los mismos ojos calculadores, solo envueltos en la inocencia de la juventud. Pero esta no podía ser la misma persona. Las matemáticas no cuadraban. Si tenía 17 entonces, ahora tendría 42, no la veinteañera de las fotografías recientes de Richard. A menos que... Llamé a Sara inmediatamente. «Mamá, ¿estás bien? Suenas extraña». «Sara, cariño, ¿recuerdas a nuestra niñera Melissa de cuando eras pequeña? ¿La pelirroja?» «Vagamente». «¿Por qué? ¿Alguna vez mencionó tener familia, hermanas, hijas?» «En realidad sí. Hablaba mucho de su hermana menor. Dijo que se iba a asegurar de que la niña tuviera una vida mejor de la que ella tuvo». «Mamá, ¿qué está pasando?» Las piezas cayeron en su lugar con claridad aterradora. La Melissa que había cuidado a Sara no era la novia de Richard. Era la mente maestra detrás de toda esta operación. Había pasado meses en nuestra casa, aprendiendo nuestras rutinas, nuestras debilidades, nuestros sueños. Había plantado las semillas de esta estafa hace 25 años, y había esperado pacientemente a que florecieran. La mujer con la que Richard estaba ahora tenía que ser su hermana. Entrenada, instruida, y enviada para terminar lo que Melissa Thompson había comenzado hace un cuarto de siglo. Colgué con Sara y me senté en el silencio de mi casa vacía, sintiendo el peso completo del engaño que había moldeado toda mi vida adulta. Esto no era un crimen de pasión u oportunidad. Esto era un negocio familiar a largo plazo, y yo había sido su objetivo desde antes de que Sara pudiera siquiera caminar. La vieja Rosa habría llamado a la policía, contratado un abogado, tratado de trabajar dentro del sistema que ya había fallado en protegerme. Pero la mujer sentada en esa silla había pasado más allá de la justicia convencional. Algunas heridas requieren sanación no convencional. Abrí mi laptop.
Un regalo de Sara la Navidad pasada que apenas había usado, y comencé a investigar investigadores privados. Pero mientras navegaba por los listados, un tipo diferente de anuncio captó mi atención. Servicios discretos. Resolución de problemas, sin preguntas. Había escuchado susurros sobre tales personas en el restaurante a lo largo de los años. Clientes que hablaban en código sobre contratistas que podían manejar situaciones que la ley no podía tocar. Siempre había descartado esas conversaciones como fantasías de gente que veía demasiadas películas. Pero ahora, mirando los sitios web cuidadosamente redactados que ofrecían resolución especializada de conflictos, entendí que algunos problemas requieren soluciones especializadas. El número pertenecía a un hombre que se hacía llamar Marcus. Su voz era calmada, profesional, como un doctor discutiendo un procedimiento de rutina. Necesito que alguien sea encontrado, le dije, y necesito que entiendan que sus acciones tienen consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias estamos discutiendo, señora? Pensé en el fondo universitario de Sara, robado para pagar la casa de playa de otra mujer. Pensé en las joyas de mi abuela, probablemente empeñadas o vendidas para financiar la nueva vida de Richard. Pensé en 25 años de manipulación sistemática que había comenzado cuando mi hija apenas había salido de pañales. Del tipo permanente, me escuché decir. Marcus estuvo callado por un largo momento. Esa es una solicitud seria. Requiere consideración seria y pago serio. ¿Cuánto? 50,000. La mitad por adelantado, la mitad cuando el trabajo esté completo. Casi me reí. Richard había robado más de 6 veces esa cantidad de mí. Usar su propio robo para financiar su castigo se sentía como poesía. Necesitaré pruebas primero, dije, sorprendiéndome de lo naturalmente que fluía esta conversación. Pruebas de quiénes son realmente, dónde están y qué han hecho. Entonces discutiremos la solución final. Eso puede arreglarse, pero señora, una vez que empezamos por este camino, no hay vuelta atrás. ¿Está segura de que esto es lo que quiere? Miré alrededor de mi casa vacía, a los espacios donde las pertenencias de Richard solían estar, a la mesa de cocina aún cubierta con evidencia de su traición. Pensé en las hermanas Melissa, probablemente celebrando su victoria ahora mismo, brindando por la vieja estúpida a la que habían estado jugando por 25 años. Estoy segura, dije. Pero Marcus, quiero que sepan que viene. Quiero que entiendan exactamente por qué esto está pasando antes de que pase. Eso es inusual. La mayoría de los clientes prefieren el elemento sorpresa. No soy la mayoría de los clientes. Quiero que sientan el mismo miedo que me hicieron sentir. Quiero que se queden despiertos por las noches preguntándose cuándo su pasado los alcanzará. Costará extra por el componente psicológico. El dinero no es problema. Ellos se aseguraron de eso cuando robaron el mío. Mientras colgaba el teléfono sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No la paz del perdón o de seguir adelante, sino la paz que viene de saber que has dejado de ser una víctima y has comenzado a ser un agente de tu propia justicia. La vieja Rosa había muerto la mañana que encontré esa nota. Lo que quedaba era algo más duro, más afilado, más peligroso de lo que mi esposo y sus cómplices podrían haber imaginado. Marcus me llamó de vuelta 3 días después con información que hizo que mi sangre se enfriara y se calentara al mismo tiempo. El desapego profesional en mí no necesita. Su voz no podía ocultar el hecho de que incluso él estaba impresionado por lo que había descubierto. Señora Rosa, con lo que está lidiando no es solo un robo. Es una empresa criminal generacional. Estaba sentada en mi cocina, el mismo lugar donde había encontrado la nota de Richard, pero ahora me sentía como un general planeando una guerra en lugar de una víctima curando heridas. Había pasado esos 3 días en un extraño estado de preparación calmada, pagando cuentas, organizando documentos, escribiendo cartas a Sara que probablemente nunca enviaría.
poniendo mis asuntos en orden, como dicen. Dime todo, le dije. Las hermanas Thompson han estado ejecutando esta estafa por más de 30 años. Melissa Thompson, la mayor que cuidó a su hija, ahora tiene 42 años y usa el nombre Michelle Torres. Ha sido el cerebro detrás de al menos 12 casos documentados de fraude matrimonial a largo plazo en 4 estados. Mis manos se apretaron alrededor del teléfono. 12 familias que pudimos verificar. El patrón es siempre el mismo. La hermana menor, Amanda, ella es la que está con su esposo ahora, posa como la novia mientras Melissa orquesta desde las sombras. Atacan hombres de mediana edad con acceso a ahorros sustanciales o perspectivas de herencia. Las relaciones duran lo suficiente para limpiar las cuentas antes de que desaparezcan. ¿Y las autoridades? Han sido cuidadosas. Nunca suficiente evidencia para procesar. Y para cuando las víctimas se dan cuenta del alcance del fraude, el dinero ya ha sido lavado a través de cuentas en el extranjero. Su esposo no fue su primera marca, señora Rosa. Fue solo la más rentable. Pensé en todos esos años en que Richard había parecido distante, distraído. Todos esos viajes de negocios que duraban un poco, demasiado. Llamadas telefónicas que tomaba en otra habitación. Contraseñas que de repente cambió. ¿Cuánto tiempo habían estado trabajando en él? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo con un extraño? ¿Dónde están ahora? Ahí es donde se pone interesante. No están en algún paraíso tropical como su esposo probablemente prometió. Están atrincheradas en un complejo afuera de Reno, Nevada. Resulta que Michelle Torres ha estado planeando su retiro y necesita un último golpe para desaparecer para siempre. Mi dinero. Su dinero. Pero aquí está la cosa. Están asustadas. Después de su llamada telefónica con Amanda, han estado cometiendo errores, moviendo dinero demasiado rápido, discutiendo en público, cambiando sus patrones usuales. Amanda ha estado publicando mensajes desesperados en redes sociales sobre necesitar salir del país pronto. Sonreí por primera vez en semanas. El miedo vuelve estúpida a la gente. Exactamente. Y señora Rosa, hay algo más. Encontramos registros de llamadas telefónicas entre Michelle Torres y su esposo que datan de hace 15 años. Esta no fue una seducción reciente. Ella lo ha estado preparando desde que su hija estaba en la escuela secundaria. La habitación giró ligeramente. 15 años. Toda la adolescencia de Sara. Nuestros viajes de aniversario. Las mañanas tranquilas de domingo cuando pensé que estábamos reconstruyendo nuestro matrimonio después de los momentos difíciles. Todo había sido una mentira. Richard había estado jugando el 1900 juego largo mientras yo vivía en completa ignorancia. ¿Cómo quiere proceder?, preguntó Marcus gentilmente. Había estado pensando en esta pregunta por 3 días, y mi respuesta me sorprendió incluso a mí. Quiero que experimenten lo que yo experimenté. La lenta comprensión de que todo lo que creen sobre su seguridad es una ilusión. El horror creciente de que alguien en quien confían ha estado planeando su destrucción. Eso es elaborado. Tomaron 25 años de mi vida, Marcus. No van a morir rápidamente. Delineé mi plan, hablando con una claridad que venía de algún lugar profundo, dentro de mí. Algún reservorio de fuerza que no sabía que poseía. Tal vez era la sangre de mi abuela, la mujer que había sobrevivido la depresión y 2 guerras. Tal vez era solo lo que pasa cuando finalmente dejas de tener miedo. Primero, quiero que les envíes pruebas de que sé quiénes son. Realmente. Fotos, documentos, evidencia de sus otras víctimas. Que entiendan que sus identidades cuidadosamente construidas han sido descubiertas. Eso las asustará para que huyan. Bien, porque la segunda fase requiere que estén desesperadas. Quiero que congele sus cuentas, de la misma manera que congelaron las mías. Cada centavo que han robado de cada víctima, quiero que esté bloqueado. Eso es técnicamente desafiante, pero no imposible.
Tercero, quiero que Amanda sepa que Richard nunca la amó más de lo que me amó a mí. Quiero que entienda que ella es solo otra marca, otro escalón. El plan de Michelle, que se vuelvan una contra la otra. Marcus estuvo callado por un largo momento. ¿Y la fase final? La fase final sucede cuando estén aisladas, quebradas y paranoicas. Cuando estén mirando por encima del hombro cada minuto de cada día, preguntándose cuándo su pasado las alcanzará. Ahí es cuando las encontrarás. Señora Rosa, lo que está describiendo no es solo asesinato, es guerra psicológica. Ellas me declararon la guerra hace 25 años. Solo estoy finalmente defendiéndome. Después de colgar, me senté en la oscuridad creciente de mi cocina y sentí algo que no había experimentado desde la infancia. La satisfacción pura y limpia de saber que estás exactamente donde se supone que debes estar, haciendo exactamente lo que estás destinada a hacer. Si alguna vez has sentido el peso de la injusticia aplastando tu espíritu, entenderás por qué esta historia significa tanto para mí y por qué necesitaba compartirla con personas que saben que a veces la única manera de sanar es asegurarse de que la herida nunca sane para quienes la causaron. Saqué un bloc de notas y comencé a escribir cartas, no a Sara esta vez, sino a las hermanas Thompson. Mensajes personales que Marcus entregaría en momentos precisos para maximizar su impacto psicológico. Cada palabra fue elegida como un cirujano, eligiendo instrumentos, diseñada para cortar profundo y dejar cicatrices que nunca se desvanecerían. La vieja Rosa había creído en el perdón, en poner la otra mejilla, en dejar que el karma manejara la justicia. Pero el karma, había aprendido, a veces necesita un poco de ayuda de los vivos. El primer golpe de Marcus las golpeó exactamente una semana después, y lo vi desarrollarse a través de las cámaras de seguridad que había instalado alrededor de su complejo en Nevada. La tecnología moderna es algo hermoso cuando tienes 71 años y estás planeando la caída de tus enemigos desde la comodidad de tu mesa de cocina. El sobre llegó a su puerta principal sin dirección de remitente, solo el nombre de Amanda escrito con mi letra cuidadosa. A través de la cámara, vi sus manos temblar mientras lo abría y vio las fotografías derramarse como naipes de una baraja trucada. 25 años de escenas del crimen, no violentas, sino devastación de todos modos. Casa tras casa dejada vacía, familia tras familia destruida, todo capturado en 1970. Pequeñas fotos de vigilancia ordenadas. Pero la obra maestra real fue la carta que incluí, escrita en el mismo tono íntimo que una vez usé para notas de amor a Richard. Querida Amanda, o debería llamarte por tu nombre real, Sarah Michelle Thompson, nacida el 3 de abril de 1983. Sí, cariño, sé exactamente quién eres. Sé sobre la familia Peterson en Ohio, 2019, la pareja Williams en Texas, 2021, y especialmente el anciano señor Chen en California, cuya muerte aceleraste cuando la estafa estaba tomando demasiado tiempo. Lo sé porque he estado observándote de la misma manera que tú me observaste. La diferencia es que soy mejor en eso. A través de la cámara vi a Amanda tambalearse hacia atrás, las fotografías esparciéndose por su costoso piso de mármol comprado con sueños robados. Gritó por Michelle, su voz cargando el mismo pánico que había escuchado en nuestra llamada telefónica, pero amplificado ahora al terror puro. Michelle apareció desde otra habitación, y por primera vez vi a la hermana Thompson mayor en persona. Incluso a los 42, era deslumbrante. El tipo de mujer que podría convencer a cualquier hombre de traicionar todo en lo que había creído. Pero mientras leía mi carta, vi 20 años de confianza cuidadosa desmoronarse en tiempo real. ¿Cómo sabe sobre el señor Chen? La voz de Michelle llegó cristalina a través del equipo de audio de Marcus. Fuimos tan cuidadosas con ese. Tal vez porque no fueron tan cuidadosas como pensaron.
Vino una nueva voz que hizo que mi sangre se congelara. Richard entró en el encuadre de la cámara, pero este no era el hombre roto que había esperado ver. Se veía confiado, relajado, como una persona que había estado reprimiendo su verdadera naturaleza por décadas. Y cuando sonrió ante él, shock de Michelle, vi algo en su expresión que me heló hasta los huesos. «¿Le dijiste sobre Chen?», susurró Michelle. «Le dije sobre todos ellos. Verán, señoras, mientras ustedes estaban jugando sus pequeños juegos, yo estaba jugando uno mucho más grande». Agarré el teléfono y llamé a Marcus. Inmediatamente. «¿Estás viendo esto?». Cada palabra. Su esposo acaba de confesar estar involucrado en múltiples asesinatos, señora Rosa. Esto ya no es solo fraude. En pantalla, Richard ahora caminaba de un lado a otro, sus manos animadas mientras hablaba. Realmente pensaron que era solo algún tonto que podían manipular. «Michelle, querida, he estado ejecutando estafas desde antes de que llegues a la pubertad. Te me acercaste hace 15 años pensando que estabas seduciendo a otra víctima, pero te dejé seducirme porque necesitaba socios, no presas». Amanda se respaldó contra la pared, su rostro joven pálido de comprensión. «¿Quieres decir, todo este tiempo, yo era quien daba las órdenes? La herencia de Rosa era solo el golpe final antes de que nos retiráramos juntos. Pero entonces tú», señaló a Amanda, «tuviste que volverte codiciosa. Tuviste que presionar por la casa de playa, la ropa costosa, las exhibiciones públicas. Atrajiste atención que no podíamos permitirnos». La compostura de Michelle finalmente se hizo pedazos completamente. «¿Entonces qué ahora, Richard? ¿Nos matas a ambas y te quedas con todo? ¿Matarlas? Oh, cariño, no necesito matarlas. Rosa ya se ha encargado de ese problema». Los tres se congelaron. En ese momento, viendo a través de la cámara, me di cuenta de que Richard había jugado un juego tan complejo que incluso yo había estado viendo solo una capa de él. Pero había algo en su tono, algo en la manera en que dijo mi nombre, que me dijo que no había terminado con sus revelaciones. «¿Qué quieres decir?», susurró Amanda. Richard caminó a la ventana y miró directamente a una de las cámaras ocultas de Marcus, como si supiera que estaba observando. Cuando sonrió, era la misma sonrisa de la que me había enamorado hace 30 años, pero ahora podía ver al depredador que siempre había vivido detrás de ella. Quiero decir que mi querida esposa Rosa no es la víctima que pensaron que era, ni siquiera es la mujer que pensaron que era. Hizo una pausa para efecto dramático, y sentí el suelo moviéndose debajo de mí aunque estaba sentada en mi propia cocina. Rosa Torres no es su nombre real, es Rosa Chen, la hija del señor Chen. El hombre que mataron en California, ese era su padre. La cámara capturó el grito de Amanda, el colapso de Michelle en una silla, y mi propio shock reflejado en la pantalla negra de la computadora. A través de toda esta planificación, toda esta venganza, había olvidado la regla más importante de cualquier juego de estafa. Siempre asume que no eres la única que está jugando. Mi teléfono sonó. Era Richard. «Hola, querida». Su voz era cálida, íntima, exactamente como había sido en 1900. «Nuestro día de boda. Asumo que estás viendo. Marcus hace un trabajo excelente, ¿no es así? Deberías saberlo. He estado empleando sus servicios mucho más tiempo que tú. Mataste a mi padre». Las palabras salieron firmes, frías, finales. Tu padre se estaba volviendo sospechoso sobre la relación de síntesis Amanda con él. Iba a cambiar su testamento, excluirla. No podíamos permitir que eso pasara. Pero tú, mi hermosa Rosa, tú eras el verdadero premio. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo busqué a la hija de Chen? ¿Cuán cuidadosamente orquesté nuestro encuentro en ese restaurante donde trabajabas? El restaurante, donde pensé que nos habíamos conocido por casualidad, donde me había encantado con su sonrisa tímida y cortejo paciente. Incluso eso había sido una mentira. 30 años, susurré.
30 años de la estafa más larga que he jugado jamás. Casarme con la hija, ganar su confianza, esperar el momento perfecto para reclamar todo lo que debería haber sido mío cuando su padre murió. Nunca fuiste mi esposa, Rosa. Fuiste la obra de mi vida. Estuve callada por un largo momento, viendo a través de la cámara mientras las hermanas Thompson se acurrucaban juntas en terror mientras mi esposo, mi socio comercial, el asesino de mi padre, explicaba calmadamente 3 décadas de engaño. Si alguna vez has descubierto que toda tu vida fue la obra maestra de manipulación de alguien más, entenderás por qué este momento se sintió como muerte y renacimiento, sucediendo simultáneamente. Cuando finalmente hablé, mi voz llevaba un tono que nunca había escuchado de mí misma. Era la voz de la hija de mi padre, la voz de una mujer que acababa de darse cuenta de que había sido subestimada por todos, incluyéndose a sí misma. Richard, querido, dije, mis palabras goteando con la misma dulzura falsa que él había usado. Cometiste un error crucial en tu hermoso y complejo plan. ¿Qué error? La confianza de Richard vaciló por primera vez en 30 años. Sonreí, y a través de la cámara, vi su rostro cambiar mientras escuchaba algo en mi voz que nunca había escuchado antes. La voz de una mujer que había estado jugando un juego más largo de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Asumiste que no sabía quién mató a mi padre. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar mi propio latido. A través de la pantalla, vi a Amanda agarrar el brazo de Michelle. Ambas hermanas finalmente entendiendo que habían sido peones en algo mucho más grande que sus estafas de poca monta. «Eso es imposible», susurró Richard. «Nunca dijiste nada. Todos estos años, estuve esperando. Verás, querido, mi padre no solo me dejó una herencia, me dejó una carta, escrita el día antes de que lo mataras. Una carta describiendo a la joven mujer que lo había estado manipulando, su hermana mayor que la entrenaba desde las sombras, y el hombre misterioso al que ambas respondían, un hombre al que llamaban el arquitecto. Hice una pausa, dejando que el peso de mi 30 años de paciencia se asentara en el silencio. Mi padre era un hombre inteligente, Richard. Lo suficientemente inteligente para contratar investigadores privados cuando sospechó que algo estaba mal. Lo suficientemente inteligente para documentar todo. Lo suficientemente inteligente para esconder evidencia donde solo yo la encontraría después de su muerte. He sabido exactamente quién eras desde nuestra tercera cita. Entonces, ¿por qué? Su voz se quebró como la de un adolescente. ¿Por qué me casé contigo? ¿Por qué pasé 30 años interpretando a la esposa perfecta? Porque la carta de mi padre contenía una instrucción final. Haz que paguen, pero haz que paguen todo. Me levanté de mi silla de cocina, sintiendo el poder completo de 3 décadas de planificación cuidadosa fluyendo a través de mí. No podía simplemente arrestarte, Richard. Necesitaba que me robaras para que cometieras múltiples crímenes federales. Necesitaba que involucraras a las hermanas Thompson para que todas fueran cómplices. Necesitaba que te sintieras lo suficientemente seguro para confesar asesinato en cámara. A través de la transmisión de seguridad, vi las piernas de Richard ceder mientras se desplomaba en una silla. Las cámaras y Marcus. Marcus ha estado trabajando para mí desde antes de que robaras tu primer centavo. Cada conversación, cada confesión, cada detalle de tu empresa criminal, todo ha sido grabado y transmitido directamente a un grupo de trabajo del FBI, muy paciente. La parte hermosa fue ver cómo les cayó la realización a los 3 simultáneamente. El complejo que pensaban era su casa segura, era en realidad una trampa elaborada, que había pasado 2 años preparando. El dinero que habían robado ya estaba congelado y rastreado. Las cuentas extranjeras en las que habían confiado estaban siendo monitoreadas por agentes federales que habían estado construyendo un caso durante la mejor parte de una década.
Pero el sicario, susurró Amanda. Contrataste a alguien para matarnos. Me reí, y se sintió bien. La primera risa genuina que había tenido en meses. Oh, cariño, Marcus no es un sicario. Es un agente retirado del FBI que se especializa en crímenes financieros. Las consecuencias permanentes que discutí no eran la muerte. Eran cadenas perpetuas en prisión federal. Como si hubieran sido convocados por mis palabras. El complejo se llenó, con el sonido de vehículos, voces gritando, y órdenes siendo dadas a través de altoparlantes. A través de la cámara, vi a mi esposo y sus cómplices darse cuenta de que su racha criminal de 30 años finalmente había terminado. Richard miró directamente a la cámara una última vez. Rosa, ¿cuánto tiempo has estado planeando esto? Desde el día que enterré a mi padre y encontré su carta. 30 años, Richard. La misma cantidad de tiempo que pasaste planeando destruirme. La diferencia es que soy mejor en eso que tú. El FBI los tomó bajo custodia con eficiencia profesional. La agente, Patricia Morrison, quien había sido la investigadora principal en el caso frío de mi padre, me llamó personalmente esa tarde. Su voz llevaba la satisfacción de alguien que había esperado décadas para cerrar un archivo que había obsesionado toda su carrera. Señora Chen, dijo usando mi nombre real, por primera vez en 30 años, hemos estado tratando de atrapar a la organización Thompson desde 1995. Su cooperación hizo posible conectar 14 asesinatos en 6 estados. 14 familias finalmente tendrán cierre gracias a su paciencia. 14 asesinatos. Me senté con ese número por mucho tiempo después de que colgamos. 14 personas que podrían seguir vivas si hubiera actuado antes, si hubiera elegido justicia inmediata sobre justicia perfecta. Pero he vivido lo suficiente para saber que la culpa del sobreviviente es un lujo que no puedo permitirme. Solo puedes salvar a las personas que puedes salvar, y solo puedes hacerlo con las herramientas y conocimiento que tienes en el momento. El circo mediático duró semanas. La estafa de 30 años de la viuda, lo llamaron. Reporteros acamparon afuera de mi casa, queriendo saber cómo una simple mesera de restaurante había orquestado la caída de un imperio criminal. Esperaban que diera entrevistas, que escribiera un libro, que capitalizara mi historia de la manera que se supone que las víctimas convertidas en heroínas deben hacer en nuestra cultura de celebridades. Pero los decepcioné. Me mantuve en silencio, dejé que mi abogado manejara la prensa, y me concentré en lo que realmente importaba. Sara. Mi hija voló desde Seattle el día después de los arrestos. Su rostro una mezcla de shock, admiración y algo que se veía peligrosamente cerca al miedo. Nos sentamos en mi cocina, la misma cocina donde toda esta historia había comenzado a desenredarse 6 meses antes, y le conté todo, sobre el asesinato de su abuelo, sobre la carta, sobre los 30 años de planificación cuidadosa que habían moldeado toda su infancia. Le permitiste ser mi padre, susurró, lágrimas corriendo por su rostro. Sabiéndolo que era, le permitiste caminar conmigo hacia el altar en mi boda. Le permití ser el padre que necesitabas que fuera, corregí gentilmente, porque mi trabajo era protegerte, no cargarte con una verdad para la que no estabas lista, y porque sabía que algún día, cuando fueras lo suficientemente fuerte, entenderías por qué hice lo que hice. Sara estuvo callada por mucho tiempo, procesando 3 décadas de engaño y protección en igual medida. Cuando finalmente habló, su voz llevaba un eco de mi propia fuerza que nunca había escuchado antes. ¿Cómo vives con eso? 30 años fingiendo amar. A alguien que sabías que era un monstruo. ¿Quién dijo que estaba fingiendo? Pregunté y vi su confusión. Sara, esto es lo más difícil de entender para cualquiera, pero sí amé a Richard. Amé al hombre que fingió ser. Amé al padre que eligió ser para ti. Amé al esposo en que se convirtió en
Momentos cuando olvidaba ser un criminal. El amor no siempre es lógico, cariño. A veces amas a alguien a pesar de saber exactamente quién es. Esa conversación me enseñó algo que no había esperado. El perdón no se trata de absolver a alguien de sus crímenes. Se trata de liberarte de la carga de cargar sus pecados. Perdoné a Richard no porque se lo mereciera, sino porque después de 30 años de sostener tanto amor como odio en mi corazón simultáneamente, estaba cansada del peso. Los juicios tomaron 2 años. Testifiqué en todos ellos, enfrentando a Richard y las hermanas Thompson en sala. Tras sala mientras los fiscales construían sus casos. Cada vez que hablé, busqué en sus rostros alguna señal de remordimiento, algún reconocimiento de las vidas que habían destruido. Nunca lo encontré. Richard recibió cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de mi padre más sentencias consecutivas por fraude, crimen organizado y conspiración. Michelle Thompson recibió 40 años por su papel en orquestar los asesinatos y esquemas de fraude. Amanda, debido a su edad cuando algunos de los crímenes fueron cometidos, recibió 25 años con posibilidad de libertad condicional. Pero la verdadera victoria no fueron sus sentencias. Fue ver a las familias de sus otras víctimas finalmente obtener respuestas, finalmente obtener justicia, finalmente obtener el cierre que te permite dejar de mirar por encima del hombro y empezar a mirar hacia el futuro. La señora Peterson de Ohio, cuyo esposo había muerto 6 meses después de que las hermanas Thompson limpiaran su cuenta de retiro, me envió una carta que guardo en la Biblia de mi padre. Gracias, escribió, por preocuparte lo suficiente por extraños como para esperar 30 años por justicia. Gracias por probar que el mal no siempre gana. Ahora tengo 73 años, y mi cabello se ha vuelto completamente plateado, pero la gente me dice que me veo más joven de lo que me veía hace 2 años. Hay algo sobre terminar el trabajo de toda una vida que rejuvenece el alma de maneras que ninguna cantidad de descanso o vacaciones podría hacer. Todavía vivo en la misma casa donde Richard dejó esa nota, pero se siente diferente ahora. Las sombras que solían hacerme saltar han sido reemplazadas por la tranquilidad cómoda de un espacio que me pertenece completamente. He redecorado, por supuesto. Pinté las paredes del tono de azul que mi padre amaba. Colgué fotos de la familia que elegí, en lugar de la familia que me fue dada. Sara me visita cada mes, a veces trayendo a sus hijos. Mis nietos que crecerán conociendo la historia real de su bisabuelo, entendiendo que la justicia a veces requiere paciencia extraordinaria, y aprendiendo que las personas más fuertes son a menudo aquellas que parecen más ordinarias. He pensado a menudo en la mujer que era cuando esta historia comenzó, parada en esa cocina hace 6 meses, mirando una cuenta bancaria vacía y creyendo que mi vida había terminado. Ella no podría haber imaginado que su mayor devastación se convertiría en su mayor transformación. No podría haber sabido que perder todo le enseñaría cuánto valía realmente. El dinero fue todo recuperado, por supuesto. Los activos de Richard, las cuentas de las hermanas Thompson, incluso las ganancias de crímenes cometidos hace décadas. Todo rastreado por contadores forenses y devuelto a víctimas o sus familias. Pero el verdadero tesoro fue algo que nadie podía robar. El conocimiento de que soy la hija de mi padre, que llevo su fuerza y su paciencia y su creencia inquebrantable de que la justicia, por muy retrasada que esté, eventualmente encontrará el camino a casa. La gente me pregunta si me arrepiento de los 30 años que pasé casada con el asesino de mi padre. Si desearía haber actuado antes, elegido un camino diferente, vivido una vida diferente. La respuesta es complicada, como todas las respuestas honestas cuando has vivido lo suficiente para entender que la vida rara vez ofrece opciones simples entre el bien y el mal. Me arrepiento de que otras personas murieran mientras esperé el momento perfecto.
Me arrepiento de que Sara creciera con una mentira en 1900, el centro de su familia. Me arrepiento de las noches que me quedé despierta al lado de un asesino, y me pregunté si me estaba convirtiendo en un monstruo al elegir paciencia sobre acción inmediata. Pero no me arrepiento del resultado. 14 familias tienen cierre. Un imperio criminal que operó por 30 años ha sido desmantelado. Futuras víctimas que nunca sabrán que fueron salvadas han sido protegidas. Y aprendí algo sobre mí misma que podría nunca haber descubierto si mi vida hubiera sido más fácil. Soy capaz de cualquier cosa cuando decido serlo. La mujer que escribe estas palabras no es la misma mujer que removía estofado en su cocina mientras su esposo planeaba su destrucción. No es la misma mujer que lloró sobre cuentas bancarias vacías y promesas rotas. Ni siquiera es la misma mujer que contrató lo que pensó era un sicario y planeó lo que pensó era asesinato. Soy alguien nueva, alguien forjada en el fuego de la traición y templada por el acero de la paciencia. Soy la hija de mi padre y mi propia mujer, y la autora de una historia que tomó 73 años escribir correctamente. Si mi historia te ha tocado, si te reconoces en la mujer que solía ser, o en la mujer en que me convertí, recuerda esto. Nunca eres demasiado vieja para reinventarte, nunca demasiado rota para reconstruirte más fuerte, y nunca es demasiado tarde para elegir justicia sobre venganza, sanación sobre odio, transformación sobre rendición. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los sobrevivientes no solo soportamos, eventualmente triunfamos. Sobrevivimos a nuestros enemigos, superamos sus esquemas y crecemos más allá de las personas que trataron de hacernos más pequeñas de lo que somos. La justicia, he descubierto, no es un plato que se sirve mejor frío, es un festín que se sirve mejor después de décadas de preparación cuidadosa, sazonado con paciencia y compartido con todos los que alguna vez han sido told que eran indefensos. Y a veces, la victoria más dulce no es la destrucción de tus enemigos, sino la construcción de una vida tan hermosa, tan llena de propósito, tan libre que su memoria se convierte en nada más que una nota al pie en la historia de quien elegiste convertirte. Soy Rosa Chen, hija de un hombre asesinado, sobreviviente de un engaño de 30 años y arquitecta de mi propia justicia. Esta es mi historia, y aún no he terminado de escribirla.